Todo lo que él usa, ve, camina, escucha, todo es con recursos públicos. Si lo sumáramos, pues claramente estaría muy por arriba de lo que ganan los ministros que él se queja. Vamos a ver cómo el presidente habla de los sueldos que dice que viola la ley los ministros, las y los ministros de la Suprema Corte. Sí. Vamos a ver. Nos tienen que dar una respuesta. Los ministros de la Corte, hoy voy a enviar a través de la Secretaría de Gobernación. Quiero ver si es legal lo que están haciendo, de violar la Constitución, de violar el artículo 127 de la Constitución. No, pero estuve analizando si teníamos nosotros alguna posibilidad de cuando menos recibir una explicación, que nos informen por qué la Constitución establece que nadie debe ganar más que el presidente y ellos ganan 4 veces más. Yo gano como 140, 150 mil pesos y ellos ganan 600 mil. Entonces quiero que me expliquen para que yo lo informe al pueblo de México. Es interesante, ¿no? Estamos en el 5º año de gobierno, ¿no? Y quiere que le dé una respuesta a la Corte, pero además es mentira. Es mentira. Y aquí analizamos estas cosas que dice, porque él dice que ganan 600 mil pesos, pues sí, con prestaciones, pero lo dice de tal manera como si el sueldo, ¿no?, fuera de 600 mil pesos, antes estaba en 400, ya le subió a 600. Sí, da lo mismo. ¿No? Él dice que yo gano como 140, 150, o sea, no sabe bien cuánto gana, más todas sus prestaciones. Claro. Nadie, sí, la Constitución dice, en efecto, que nadie puede ganar más que el presidente, pero él gana mucho más que los ministros. Entonces, no entiendo, o sea, hay tantos problemas en México, tantas cosas que se deberían de resolver, ¿no? Y él sigue hablando de los sueldos de los ministros, engañando con una cifra que no es cierta, ¿no? Hay una falsa ingenuidad del presidente en todo esto. El presidente se hace como que no sabe, cuando sí sabe, y lo entiende perfecto, pero evidentemente lo usa para otra razón, que es tratar de desacreditar, como sea, al Poder Judicial en una clara invasión de las decisiones, o tratar de presionar o de vengarse de lo que el Poder Judicial le ha decidido en forma colegiada, y que en buena medida de los ministros, las y los ministros que él ha puesto, pues no han seguido las instrucciones que él esperaba que lo obedecieran, porque pues hay separación de poderes, porque los ministros prometen guardar la Constitución, en fin, hay varias razones por las cuales el presidente quiere hacer esta revancha, y en eso cae en esta mentira, que evidentemente si se suman los gastos, ¿no?, que eso es un poco lo que dices del presidente, pues el presidente va a ganar mucho más que lo que él dice que gana. Simplemente, pongamos un ejemplo que todo el mundo va a tener perfectamente claro. ¿Cuánto cuesta atender al presidente en cuestiones de salud? Sí, exacto. ¿Cuánto cuesta? Me lo acaban de preguntar. ¿No? O sea, ¿cuánto las intervenciones, los viajes para traerlo de donde esté a un hospital aquí en México, que pues no porque sean militares los que lo atienden, entonces no cuestan las medicinas, las horas de trabajo de los militares no cuestan, en fin, eso cuesta. Si lo pusiéramos en papel, todas las intervenciones que el presidente ha tenido, bueno, pues eso ¿cuánto cuesta? Si le sumamos a eso vivir en un palacio donde el presidente hace home office y no trabaja, no necesariamente, o sea, no sabemos si está utilizando esa instalación
para... pues, ¿Organizar elecciones? no, para andar revisando este tipo de temas que pues evidentemente no son los que más surgen en el país, reuniéndose con gente que le explique esto, o de plano viendo el béisbol, ¿no? No pues sabemos. sí. Entonces, toda esta parte del presidente que hace uso de los recursos públicos, porque todo lo que él usa, ve, camina, escucha, todo es con recursos públicos. Si lo sumáramos, pues claramente estaría muy por arriba de lo Sí, que sí, ganan por supuesto. los ministros que él se queja. Y además, y con eso termino esta idea, aquí el tema, para que un poco quede claro, parte del hecho de que el presidente cuando inicia su mandato, él decide reducirse su sueldo a la mitad. Eso no puede ir o afectar a los demás quienes empezaron una responsabilidad antes que él y que además pues tomaron esa responsabilidad bajo llamémosle una especie de contrato. Si en el contrato dice que tú vas a trabajar por 10 y llega alguien y dice, bueno, pero yo quiero trabajar por 2, bueno, pues sí, pero eso no debe afectar. Y ya está definido además por la Suprema Corte de Justicia. Sí. Ya quienes se ampararon en este tema les dio la razón a la Corte. No puede ser retroactivo, no puede afectar a quienes lo empezaron antes que él. Entonces, el presidente ya sabe, la decisión ya está tomada por la Suprema Corte de Justicia. No hay forma de que no sepa qué es. Simplemente lo saca y dice para que me expliquen a través de la Secretaría de Gobernación, para usarlo en las conferencias, no porque no sepa, claro que sabe. Es que además pues es un tema muy sensible, ¿no? Dices, ¿cómo es posible que ganen ese dineral? Lo ¿no? quiere hacer sensible. Bueno, pero es algo que le ha redituado en la opinión pública, ¿no? Pues no sabemos. Yo digo, no sé, yo creo que genera un debate, pero es un falso debate. Y ya, repito, la Suprema Corte ya decidió, ya. Esto ya no se tiene por qué discutir más. Entiendo. O sea, lo que quiero decir es que todo este discurso de los chairos y los fifís y si la pobreza franciscana, la austeridad, ¿no? Cuando él pues gana mucho más que los ministros con todo lo que ya nos mencionaste, pero pues esta manipulación del bien y el mal que según es, bueno, de acuerdo con él, ¿no? La verdad es que pues sí ha tenido eco y a la gente le resulta pues indignante, ¿no? Que los gobernantes ganen tanto dinero. Ahora, él entró al gobierno, me acuerdo perfecto, y le bajó los sueldos a los funcionarios públicos, a todos. A muchos les quitó el aguinaldo, a los médicos les bajó los sueldos. Me acuerdo, y lo voy a buscar, ¿te acuerdas cuando estábamos en pandemia? Decía pues que desde cuándo hemos reclamado que no hay medicinas, ya hablamos de esto también varias veces. Pero dijo pues que los médicos, las enfermeras, ellos pongan las medicinas para los pacientes, bueno, claro. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Me lo voy a traer para la próxima semana. Y entonces, ¿por qué? Yo no entiendo por qué hay que bajarle los sueldos a la gente y no al revés. ¿Por qué la gente no debe de tener un seguro de separación, servicios de gastos médicos mayores que eran muy buenos para los funcionarios, que como sea, ¿no? Son incentivos, ¿no? Para pues, si no aliviar, pero sí para combatir la corrupción, ¿no? Si tú eres un funcionario público que con tu sueldo no te alcanza, que no tienes ni servicios médicos, tendrás el ISSSTE, pero que ha hecho un desastre el sector salud en México, que tienes que pagar tu celular a pesar de que son las llamadas, que tienes que ir utilizar gasolina, etcétera, ¿no? Obviamente hay temas que son muy caros y que no vienen al caso y tal, pero quitarle su seguridad social, digamos, su seguridad a los funcionarios públicos, pues lo único que causa es más corrupción. O sea, no entiendo por qué no hay mejores sueldos. No, hay que tener peores sueldos, hay que vivir peor. Y no solo eso, yo creo que además, aquí en concreto, en el caso del presidente, pues el presidente no trabaja. Entonces, lo que gana, en realidad es mucho más de lo que debiera estar recibiendo por estar pues no haciendo nada según su agenda pública, ¿no? No, y además también la gente que lo atienda, no solo los militares. O sea, por ejemplo, el traje que trae puesto, ¿no? ¿Quién? ¿Él se lo lava? ¿No? Él se lava sus platos, hace su cama, él limpia su casa, ¿no? Nada más con ¿Y si la lo gente hace, que está alrededor. Y si lo hace,
en horas de trabajo, pues entonces está, me parece, cae en un caso de corrupción porque no está siendo pagado para lavar sus platos y para planchar sus trajes, ¿no? Bueno, en fin, yo creo que aquí el presidente, pues evidentemente está buscando este conflicto donde no existe, donde ya está claro que no hay, pero pues es una muestra, me parece, de que en las conferencias ya no tiene nada que decir de su gobierno y por eso pasa a las campañas.